Conversando con Oscar Chávez, él es jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Hace instantes estábamos escuchando algunas declaraciones del exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, sobre esta diferenciación entre el trabajador formal y el trabajador informal en nuestro país. Sabemos que la informalidad está por encima del 70%, que la diferencia, digamos, es un tema incluso hasta de derechos laborales, pero ¿y los negocios formales y los negocios informales? ¿Cuál es la diferencia y cómo ha ido escalando en nuestro país? Para eso el señor Chávez nos va a explicar en detalle estos resultados que ha tenido la Cámara de Comercio de Lima. Señor Chávez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En principio, ¿cuál es la diferencia entre un negocio formal en el Perú y un negocio informal? Bueno, fundamentalmente que tengas RUC, que esté registrado en SUNAT. Esa es la diferencia, ¿no? Y que, digamos, pagues tus impuestos. Sí, todo lo que corresponde a ley, efectivamente. ¿Cuál ha sido la evolución del tema o el avance, no sabemos si es escalado o no, de los negocios informales en nuestro país? ¿Estamos hablando de pequeños negocios, de medianos negocios? Sí, mayormente son negocios familiares que hacen las familias como una alternativa a lo que se estaba comentando, ¿no? La falta de empleo, digamos, Claro. formal. Entonces, las familias arriesgan a hacer un negocio familiar en distintos sectores, mayormente comercio, transporte, son las actividades donde se concentra. Y el 2022 el número de negocios informales ha llegado a 5,5 millones, ¿no? Que es como nivel récord y como tasa también, ¿no? Desde el 2014 que no registrábamos una tasa de crecimiento tan alta, ¿no? Es decir, ¿hemos retrocedido 8 años? No, o sea, el número de negocios es más alto y la tasa de crecimiento es casi 8%, es la tasa más alta registrada en los últimos años. Obviamente estamos excluyendo el 2020, 2021, año de pandemia, que los resultados son muy altos, pero son unas cifras que pueden engañar en el análisis, ¿no? Entonces estamos viendo un crecimiento de negocios informales de 7.9% para el 2022. En la condición de decir, señor Chávez, que esa es la cifra más actual que se tiene hasta el momento. Claro, estas cifras, en el caso del informe, nuestro informe Informalidad 360 grados, ve dos lados, ¿no? Lo que es la informalidad en los negocios, pero también vemos la informalidad laboral. Ambos casos al cierre de 2022. ¿Y en qué regiones? Me quiero detener aquí un momentito en el tema del trabajo informal. ¿En qué regiones o en qué zonas? Ustedes me parece que lo dividen incluso por norte, sur, centro. Se ha visto una tasa de informalidad elevada, incluso por encima del promedio nacional. A ver, hay varios datos que comentarle, Sí. ¿no? O sea, no quiero perder esta pregunta para comentarle que el número de negocios informales y el número de trabajadores informales, ambos, más alto a nivel departamental coinciden. Es Lima, Piura y La Libertad. Son los que tienen mayor número de negocios informales y mayor número de trabajadores informales. Y esto es un poco obvio, ¿no? Porque los negocios informales son los más importantes generadores de empleo informal. Entonces, el 80% de trabajadores informales, y esto creo que esto es importante conversarlo, el 80% de trabajadores informales se encuentran en negocios informales, no en negocios formales, están en los negocios informales. Claro. Entonces, cuando uno habla de política, y permítame que me saltee un poco, si hablamos de política e informalidad, la informalidad no solo es laboral, y mucho nos concentramos en hablar de los trabajadores informales, existiendo esa fuente de empleo que se llama negocios informales. Quiero hacer, digamos, esta consulta para que el televidente tenga, digamos, una idea un poco más gráfica. Del 100% de negocios en nuestro país, sabemos que la informalidad de los negocios ha crecido, ha crecido un 7.9%, pero del 100% de negocios a nivel nacional, ¿cuántos son informales en porcentaje? ¿70%? Uy, en porcentaje yo le doy el número. Ya. Negocios informales, 5,5 millones. ¿De un total de? Y negocios formales son 3 millones. Ajá, un total de casi 9 millones de negocios. Sí, entre los dos, entre los dos. Ahora, estos 5 millones y un poco más, 5,5 millones, ha venido, digamos, subiendo poco a poco desde el año, ¿desde qué año aproximadamente? El 2020, o sea, año a año crecen los negocios informales. El único año de caída fue el 2020, el año de pandemia, pero todo el resto de años los negocios informales crecen. Este último año, 2022, la tasa ha sido un poco más alta.
¿Qué tanto daño le hace al país, a la economía nacional, la presencia de los negocios informales? Porque de repente algunos dirán, Valeria, pero es que siempre nos ponen la etiqueta de malos, de lo negativo. ¿Es tanto así, señor Chávez? ¿Cuál es el análisis que se hace desde la Cámara de Comercio de Lima? A ver, veía su página web ahora que estaban informando sobre Gamarra y el Emporio Gamarra señalaba, ¿no?, que si no hubiera negocios informales ambulantes cerca o alrededor de la zona del Emporio Gamarra, sus ingresos serían mayores, ¿no? Ese es un costo. Pero yo quiero dar unas cifras que creo que nos va a ayudar mucho en para entender esta problemática, ¿no? La población económicamente activa creció 400.000 personas en el 2022. 400.000 personas ingresan a la población económicamente activa. ¿Esto qué significa? Que esos 400.000 o entran a trabajar, o sea, están ocupados o están desocupados. Son una de dos opciones, 400.000. ¿Cuánto empleo formal se creó el año pasado, en el 2022? 160.000. Entonces, entran 400.000, empleo formal 160. Claro. La pregunta es, ¿qué hacen los 240.000 restantes? O entro a trabajar como trabajador informal sin derechos laborales, y si no consigo, tendré que hacer mi negocio informal. Son mis dos alternativas, son los dos caminos que tengo, porque la tasa de desempleo en el Perú es pequeña, es 7%. La gente no se queda con los brazos cruzados, trabaja. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Acá hay un dato que quería complementar porque es una información de Produce, que el año pasado, perdón, en lo que va del 2023, o sea, ni siquiera es del año pasado, se han constituido más de 11.000 MIPES. Claro. Que aquí no sé si se está tomando en cuenta los formales e informales, pero sí creo que nos demuestra que el peruano siempre es, digamos, ante una situación, a ver, que podría estar en contra, digamos, de sus condiciones, pandemia, lluvias, activaciones de quebradas, busca la forma de generar ingresos porque sabe que actualmente pues la economía no está tan bien. Exactamente. Ese dato son formales. Los informales, como entenderán, no hay cifra oficial. Claro, porque se hace es estimaciones como lo que hemos trabajado nosotros. Ajá. Ahora, ¿cómo hacemos para que de este grupo enorme de 5,5 millones de negocios informales al corte del 2022, que es la data más actual que tiene la Cámara de Comercio de Lima, señor Chávez, pasen a la formalidad? ¿Cómo los incentivamos de repente al ama de casa, al señor que con todo su capital y su esfuerzo de toda la vida ha abierto una tienda en su casa? ¿Cómo lo llevamos a la formalidad? ¿Qué tan difícil es? Sí. Bueno, cuando se les pregunta por qué no eres formal, el 51% te dice no es necesario ser formal. O sea, lo que percibe es que puede seguir desempeñándose como informal sin ninguna restricción. 33% te dice mi negocio es muy pequeño, no considero que para un negocio pequeño yo necesite ser formal, o lo hago eventualmente, ¿no? Entonces tenemos 90% que te dice no lo considero necesario. Y hay varias razones. Una de ellas es porque estos informales acceden al financiamiento. Gran parte de ellos, 1 millón de negocios sin RUC, acceden al crédito a través del sistema financiero, porque ya tienen un historial crediticio, porque ya han demostrado capacidad de pago. O sea, el tema financiero para ellos no es un problema, digamos. Siempre el crédito es escaso, ¿no? Estos informales consiguen financiamiento, pero a menores montos y a mayores tasas, ¿no? Entonces, señalamos esto porque una forma de buscar esta mayor tasa de formalidad es, si bien no lo consideras necesario o tu negocio es pequeño, estamos hablando del 83%, tienes la posibilidad de ser formal, de acceder a un mayor financiamiento, a crecer y a una menor tasa, ¿no? Creemos que el crédito, el incentivo al crédito, mostrarle los beneficios del crédito financiero, sería una buena alternativa para disminuir la formalidad, ¿no? Clarísimo. Bueno, es un reto pendiente, ¿no?, que le toca asumir al Ejecutivo ahora en estas circunstancias donde ya no tenemos pandemia, pero sí creo que nos ha dejado un rezago bastante importante el tema de la COVID-19. Señor Chávez, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Señores, estuvo con nosotros dándonos a conocer estas conclusiones del trabajo de investigación que han realizado desde